Hola amigos, buenas tardes. Pues estamos muy contentas nuevamente de estar por aquí con ustedes en este espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, les saludo como todos los viernes y estoy muy contenta de que sigan con nosotros, que este día vamos a tener información muy interesante. Seguimos hablando del centralismo y vamos a hablar también un poquito de cuestiones que tienen ya que ver con lo que está pasando también en nuestro país como siempre, la verdad es que estamos avanzando muy bien. Tenemos un plan que tiene que ver con este año electoral, donde vamos a poder ir tocando temas ya conforme vayan avanzando las cuestiones de las campañas y tal, que nos van a servir a todos mucho para entender mejor lo que son los procesos electorales de nuestro país. Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Soy Areli, es un honor en todo tiempo, ustedes saben. Como siempre empiezo agradeciendo a Dios por esta tarde, porque nos tiene sanas, íntegras, en paz y con bien. Muchas gracias por su presencia, porque a todos ustedes que nos ven, muchas gracias amigos, estamos aquí para dar lo mejor de nosotras, como siempre. Y comenzamos. Así es, pues bueno, estábamos hablando en la pasada emisión de los poderes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a concluir la parte que nos faltaba, una partecita del Poder Ejecutivo mínima y el Poder Judicial, ¿no? Entonces voy a empezar con el Poder Ejecutivo, que por ahí Areli hablaba del Consejo de Gobierno, y vamos a precisar un poco más sobre este tema. El Consejo de Gobierno estaba formado, fíjense, esto es muy importante porque eran el órgano consultivo del Poder Ejecutivo. O sea, estaba este Supremo Poder Conservador, que ya mencionábamos, aquella oligarquía, aquel grupo supremo, que era como un cuarto poder también, pero el Ejecutivo tenía un grupo para poder obtener todo tipo de asesoría, la consulta, ¿sí? Recuerden que este gobierno tiene un consejo asesor, ¿no? Entonces, sería más o menos parecido a eso, pero aquel, pues sí era escuchado, ¿no? Esa era sí. una de las situaciones. Estas personas eran 13, que fíjense qué interesante, porque 2 eran militares y 2 eran eclesiásticos. A mí me parece que, claro, por la época podría decir cualquiera, pero a mí yo prefiero eso que la simulación que tenemos y que tuvimos por muchos años con el PRI, donde teníamos un Estado laico, sin embargo, se le invitaba al Papa, ¿no? Y entonces no sabíamos bien, lo acomodábamos como jefe de Estado, pero luego iba y hasta presidía ceremonias religiosas. Entonces, pues me parece mucho mejor que haya estado en este consejo perfectamente integrado, la parte religiosa, la parte militar y otros 9 funcionarios de diferentes clases, así lo menciona el texto constitucional. No necesariamente como clases sociales, pero sí se puede entender como diferentes ámbitos de la opinión pública, ¿no? Entonces, hoy en día, pues tendríamos ahí académicos, empresarios, investigadores, periodistas, ¿sí? Incluso, ¿por qué no?, jóvenes, deportistas, artistas, o sea, todos los grupos, sí. Amas de casa, por supuesto, representando a los mexicanos que somos, ¿no? Entonces, este grupo obviamente era elegido a través también se hacían 39, se seleccionaban 39, que después ya obviamente iban a ser seleccionados conforme a su capacidad y tal, y que ya iban a fungir como este órgano consultivo. A mí me parece muy interesante, máxime por este asunto de que pues todavía eran muy poquitos diputados y senadores, que me parece mucho más útil. Fíjense, tampoco había tantas secretarías de Estado, porque entonces el ministerio, ahora sí que los ministerios solamente eran 4, ¿sí? En aquel tiempo, entonces este Poder Ejecutivo, decíamos, tenía este Consejo de Gobierno y aparte tenía sus ministros, pero solo eran 4, por eso se entiende y justifica la presencia de estos 13 personajes como Consejo de Gobierno. ¿Quiénes eran estos 4 ministerios? Bueno, obviamente los básicos. Por supuesto, vamos a entender que estaba ahí el Interior, que sería Gobernación, lo que es Hacienda, como siempre tiene que haber cuestiones presupuestales ahí, el dinero público. Teníamos el de Guerra y Marina, así se llamaba, pues lo que vendría siendo para la seguridad nacional, ¿sí? Y por supuesto, bueno, pues era muy importante el de Relaciones Exteriores, así es. ¿Por qué? Porque, pues acuérdense que venimos de una metrópoli, a fin de cuentas teníamos una relación con esa metrópoli que fue finalmente la que nos sometió durante 300 años, pero que, pues fíjense, ahora parece que está mucho peor la relación cuando le andan pidiendo de nuevo que se
que se disculpen de algo que ya se disculparon en los 90s, que ni después de haber pasado por 300 años de coloniaje, ¿no? Que podría haber dejado mucho más secuelas que ni lo que tenemos hoy en día. Entonces, este consejo, algo que tenía muy interesante, precisamente como no había tantas personas seguramente letradas, bueno, no seguramente, no las había, entonces estas personas podían irse reeligiendo y podían durar ahí toda la vida en el consejo, ¿no? O sea, a través de reelecciones sucesivas de 2 en 2 años, pues sí podían alguien pasar la vida siendo reelecto. Pero hoy en día eso tampoco se entiende, porque hoy en día hay mucha gente preparada. Millones de mexicanos que hemos tenido una preparación académica que además, decía yo, bueno, todos los sectores, incluso los menos educados, pues también deberían ser escuchados, no que tomen decisiones, pero sí que sean escuchados, ¿no? A final de cuentas. Y entonces este Consejo de Gobierno, por eso tenía este carácter de poderse reelegir indefinidamente, de modo que pues pudiera aportar a la nación este conocimiento. Y junto con los ministros, estos 4 ministros ya mencionados, pues le generaban al Ejecutivo un grupo colegiado, ¿sí? Este cuerpo colegiado, donde podía obtener apoyo para la toma de decisiones. Cosa que hoy tenemos un problema porque el actual mandatario nacional no escucha, aunque tiene sus secretarios, gente preparada, incluso algunos, pues no son escuchados, ¿sí? Muchos por eso han renunciado, y definitivamente tampoco escucha a los del Consejo Asesor Empresarial y pues menos a los, por ejemplo, los empresarios que han tratado de tener reuniones con él, ni a los gobernadores, ahí están los de la Alianza Federalista, que no han logrado una cita, una reunión, como debe de ser con el presidente de la República. Entonces, esto es muy importante que entendamos que no eran órganos, nunca han sido órganos, pues que sobren, ¿no? O gente que pues está por nada en una posición, tienen una función. Así es. Así es. Y efectivamente, porque lo que vemos es que el Ejecutivo, no sé cómo funciona su mente, como que él tiene la autoridad moral, la autoridad intelectual y la autoridad en todo sentido para él decidir lo que se hace. Y los demás están pintados, sus secretarios de Estado están pintados. Bueno, vamos a la época del centralismo, porque esto es importante en el sentido que vamos a hablar porque México, estos conflictos que se tuvo en esa parte del siglo XIX, cuando Texas, hubo un conflicto que en aquella época se tenía territorio, pero había solamente una cantidad pequeña de personas, de mexicanos viviendo dentro del territorio de Texas. Entonces el gobierno de México dijo que podía haber, porque además era conflictiva la zona, porque había como los nativos de la zona estaban en constante conflicto con la gente, los mestizos que ya estaban en ese momento de la historia ahí, asentados en ese territorio y que estaban ahí haciendo su vida normal, pero era como muy conflictuada la zona porque estaban los nativos de ahí, los indios de aquella época, ¿no? Entonces, el gobierno de México, ya centralizado y totalmente así como en ese momento lo tenía a cargo Antonio López de Santa Anna, mandó un comunicado que podía venir gente de Estados Unidos a vivir ahí al territorio de Texas. Entonces mucha gente empezó a emigrar para asentarse ahí. Les gustaba la zona porque además que los Estados Unidos siempre ha tenido como la idea del expansionismo, ¿no? Entonces les gustaba la zona y empezaron a llegar cada vez más, pero el gobierno de México les dijo que ahí no podía haber esclavización, y además porque en aquella época, que tú lo mencionaste muy bien, Nancy, que la religión que predominaba era la religión católica, pues estábamos saliendo del dominio español. Entonces se dijeron los tejanos o los americanos, sí, claro, vamos a estar ahí, como ustedes digan. Llegaron, pero además con una actitud de engaño total, porque se asentaron en el territorio y empezaron a hacer su vida normal, y poco a poco fue llegando más y más gente de los estadounidenses, o de lo que era en ese momento
la migración de la gente blanca, además con sus costumbres, su cultura, su idioma, todo lo trataron de mantener. El gobierno de México les ofreció que les daría nacionalidad y además les daría muchos beneficios respecto al pago de impuestos y estas cosas, y que de muy buena gana aceptaron, pero empezó a llegar más gente. Al cabo de 2 años ya habían rebasado así como a un mexicano por 10 estadounidenses. Entonces ya era como demasiado. Entonces hubo ahí un momento en que ellos decidieron que ya no iban a estar bajo el dominio de ningún gobierno, que ellos tenían que ser autónomos, y entonces López de Santana viene a Texas para tratar de poner orden ahí y decir, a ver, aquí no se pasa de nadie, aquí este territorio es nuestro y lo van a respetar en los términos que nosotros pidamos. Pues no, de ahí se generó un conflicto que fue a dar en muertes de soldados mexicanos, pero también soldados estadounidenses, y estaba a cargo en ese momento este señor Samuel, se me fue el apellido, perdón. El apellido sí, es el nombre que es Houston, porque además que es la capital del estado, sí, Sam Houston. Entonces, él, encabezando este grupo militar, empezaron a pelear y a luchar contra los soldados mexicanos. Pero Santana hizo realmente una buena estrategia donde les cayeron como de repente era el Álamo cerca de San Antonio, y acabaron con muchos de los soldados estadounidenses. Entonces se tomó como el triunfo que tenía, lo tomó como algo ya importante. Entonces se relajaron, se fueron a descansar y les cayeron de repente las tropas de Houston. Entonces hicieron una masacre ahí de los soldados mexicanos y capturaron a Santana, se lo llevaron, y entonces le amenazaron que si no cedía el territorio lo iban a matar, porque ellos ya querían independizarse. Entonces fue una cosa terrible, porque Santana narra que en sus memorias que cómo era posible que lo acusaran de traidor cuando él simplemente se vio desprotegido en ese momento. Y así es como logran los americanos o los estadounidenses quedarse con el territorio de Texas. Que duro, porque a la postre se darían cuenta de lo que perdieron, porque además es la zona con más petróleo que tenía México. O sea, qué terrible, porque perdimos esa zona tan importante, pero ahí fue la cobardía de cierta manera de Santana, porque, oye, ya si estás en esas, pues ve la manera de salvarlo, ¿no? O sea, él renunció y él entregó a cambio de su libertad, y bueno, eso fue terrible, ¿no? Pues sí, este momento histórico incluso nos dejó grandes lecciones que posteriormente aplicamos en la Constitución. Ya hablaremos de ello en su momento, pero por eso están restringidas ciertas zonas del país en cuanto al dominio por parte de extranjeros, que tiene que ver precisamente con el miedo de perder más territorio posteriormente, ¿no? Pero y también la forma en que después los territorios se volvieron estados, que de eso platicaremos en un momento más. No me quiero adelantar. Vámonos al Poder Judicial. El Poder Judicial, bueno, pues fíjense, en ese tiempo había algo muy interesante que cambió y que debería de regresar a lo que teníamos. Sin embargo, si no hay división de poderes, ni haciéndolo de un modo ni del otro nos va a funcionar. ¿A qué me refiero? El Poder Judicial estaba constituido por 11 ministros y un fiscal. Ajá. Entonces, los 11 ministros, que de hecho ya volvimos al número de 11 ministros porque habíamos tenido 8, pero ahora un número par no conviene, porque un número par implica que entonces en ciertas votaciones pues va a quedar un empate, ¿no? Entonces este asunto se resuelve con un número impar, volvimos al número de 11 ministros, pero si se fijan, al tener al fiscal dentro del Poder Judicial, tenemos una garantía para lo que es la seguridad pública, el punto y la legalidad y la justicia, ¿sí? La administración de justicia. En el momento en que tú pones al fiscal en el Poder Ejecutivo y lo sometes al Poder Ejecutivo, ya tienes una posibilidad de evitar que caigan en cuestiones judiciales, en cuestiones de juicios criminales o penales, funcionarios de la Administración Pública Federal, por ejemplo.
porque ya lo pones de tu lado, o sea, ya no tenemos una división de poderes realmente eficiente. Desde ese momento, desde que pones al fiscal en el Poder Ejecutivo, desde ahí estás marcando la posibilidad de que existan malas prácticas en el tema de la administración de justicia. Entonces, en aquel tiempo, con todo el centralismo de aquel tiempo, podemos palomear que el fiscal estaba en el Poder Judicial, o sea, estaba del lado correcto de la ecuación, ¿no? Hablemos de la ecuación administración de justicia. Entonces, bueno, obviamente teníamos los supremos, los tribunales superiores de los estados o departamentos en aquel tiempo, recuerden que así se llamaban, y además teníamos, por supuesto, los juzgados de partido, ¿sí? Los jueces de partido, y teníamos por ahí también unos que eran de Hacienda para los estados. Entonces, fíjense cómo ya estaba descentralizado el tema, y aunque era federal, esto es bien interesante porque siendo federal, los tribunales estatales tenían la parte de Hacienda. ¿Sí? Teníamos unos tribunales especiales para el tema del manejo de los recursos públicos. Entonces, ahí hay puntos que a la hora que construyeron esta Constitución, bueno, pues así como le quitaron tantito al poder conservador, como hablábamos la pasada emisión, pues aquí le quitaron un poquito, ¿no?, al tema hacendario, porque lo volvieron un poco federal, a pesar del centralismo. Entonces, esto es bien interesante porque, bueno, para ser ministro de la Corte, además, fíjense, pues se necesitaba 40 años. Ahí sí, la mayor experiencia posible de la época. ¿Por qué? Porque vas a administrar justicia. Entonces, es un tema ahí que vale la pena, ahora sí que reconocer, ¿no? Porque tenemos que cuidar esa parte en lo que es la administración de justicia. Entonces, sí es muy importante que juraban ante Dios. Estas cosas de la época, pero que verdaderamente los norteamericanos, por ejemplo, aún se jura sobre una Biblia cuando vas a ser testigo. Entonces, allá la verdad es muy importante, no mentir ante una autoridad es muy importante, y nosotros no. Y copiamos un sistema adversarial, ahora sí que acusatorio, penal, sin tener esta mística de decir la verdad. Entonces, pues ya desde ahí tenemos una situación donde pues tú protestas decir la verdad, pero no tiene la fuerza de un juramento ante Dios. ¿Sí? Esto es bien, bien importante. Ahora, ¿qué causas llevaba? Bueno, pues llevaba las causas criminales de los más altos funcionarios, las causas civiles, la responsabilidad, las militares, las eclesiásticas, y también llevaba, por ejemplo, la nulidad de las sentencias de los tribunales de los departamentos, o sea, los tribunales superiores. ¿Qué quiere decir esto? Es que no había amparo todavía, no había controversias constitucionales, no había acciones de inconstitucionalidad. Entonces, lo que había, porque había 3 instancias ya, ahí empiezan ya las 3 instancias, pues la última la hacía esta corte, pero como nulidad, ¿sí? Como un juicio de nulidad, así era como se concebía en aquel momento. Entonces, esto es bien interesante porque, a final de cuentas, pues las sentencias eran revisadas, o sea, en los tribunales superiores de los estados teníamos la primera y la segunda instancia, ¿sí? Obviamente ellos controlaban a los juzgados de partido, sí, de aquellos tiempos. En los ayuntamientos pues teníamos el juzgado de paz. En los ayuntamientos, no vayan ustedes a pensar que era la conformación como la de ahora, sí había ayuntamientos, alcaldes, regidores y síndicos, pero los alcaldes, regidores y síndicos que eran el ayuntamiento, tenían encima de ellos un subprefecto que estaba sometido al prefecto, que estaba sometido a la junta departamental y al gobernador. Recuerden que la figura del poder ejecutivo de los departamentos, pues era eso, era un gobernador. Entonces, esta conformación era muy interesante porque había que tener, fíjense, para el Poder Judicial, pues era una carrera, era un trabajo, era una función pública que implicaba un pago por parte de la Administración Pública Federal. En el caso, acuérdense que de los diputados y senadores tenían que tener una renta, bueno, pues también el gobernador, el prefecto, el subprefecto tenían que tener una renta anual, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Se me había pasado decirles la renta del Ejecutivo para poder estar, en el Consejo. O sea, estos cargos que eran de este tipo, tenías que tener una renta de 4,000 pesos de la época.
ya un gobernador 2,000, el prefecto 1,000, el subprefecto 500. O sea, significaba, no puedes hacer una carrera política, tienes que vivir de algo honesto, tener un modo honesto de vivir para poder ser electo. Entonces, eso, fíjense que muchos mexicanos pensamos que para ser presidente, para ser gobernador, etcétera, deberías de tener solvencia financiera, porque eso nos podría evitar el tema de corrupción. Sin embargo, tristemente hay que decirlo, ya pasaron por ahí empresarios, por ejemplo, en el gobierno del estado de Querétaro, el famoso Loyola, ¿no? Y pues él llegaba y decía, bueno, pues es que yo quiero un salario altísimo porque pues es lo que yo me gano en la empresa. Bueno, es que tampoco, ¿no? O sea, también hay que tener así como que una cuestión de lógica, una cuestión de ética con los cobros. Y es que además sí es cierto, porque la solvencia es que es importante, porque si tú estás acostumbrado a un ritmo de vida, además así no vas a hacer uso de lo que, porque vemos en el gobierno que se ha dado desde muchos años atrás a la fecha, que han querido usar los recursos como les decía la vez pasada o una de las veces pasadas. Por ejemplo, el gobierno de hoy actúa toda esa familia presidencial como si se hubieran sacado la lotería, ¿no? Porque claro, nunca tuvieron, porque además nunca trabajaron, y ahora que hay, pues agarran como lo más que se pueda. Se me hace un abuso, además una falta de ética y de moral y de todo, ¿no? Entonces, sí, es muy importante, yo considero, y pues sí, lo que decías de Loyola, pues no, ¿cómo se iba a equiparar ese sueldo tan alto? Pero porque saben, servir a este país es un honor, y de eso sería bastante para hacerlo con ganas y para hacerlo bien, para servir al país, para servir al Estado, para servir al municipio, para servir a los mexicanos. Eso sería suficiente, no es la pretensión del dinero, ¿no? Bueno, perdón. No, es que vamos a un corte, perdón, ya saben que esto es un en vivo y entonces tenemos que ir a un corte, pero regresando al corte, Arely nos va a terminar de contar unas interesantes, información muy interesante. 2021, Canal Foro CX, siempre contigo. Si produces o ofreces un servicio, eres empresario. Canal Foro CX tiene un espacio para ti. No tiene costo, porque el valor eres tú. Comunícate. Canal Foro CX marca la diferencia. La Casa de Frida. Desayuno y buffet. Promociones de lunes a viernes. Servicio a domicilio. Contáctanos por cualquier medio. Francisco Juárez esquina con Parque del Prado, en Celaya. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ernesto Guevara, Tania Fuentes y Pollo Aguilera. y juntos somos Spotlight CX El Foro de la Moda. todos los lunes a partir de las 8 de la noche. por Canal Foro CX. Canal Foro CX. Siempre contigo. Transmisión continua de tus programas. Variedad de programas. La nueva forma de ver televisión. Canal Foro CX. Siempre contigo. Retomamos muy contentas de estar aquí. Pues les decía yo que efectivamente sería tan importante que hoy viéramos que nuestros gobernantes tengan recursos o sea, si aspiran a gobernar, que tengan recursos para que haya una equidad entre lo que se hace y lo que se es y el estilo de vida que se está acostumbrado, pero además que lo has ganado tú con tu trabajo y tus recursos, ¿no? Y bueno, porque además ese es el sistema de nuestro país, donde tu talento, tu capacidad, tu preparación, tu empeño, todo es lo que nos debe dar, pues lo que nos merezcamos, ¿no? Entonces, bueno, retomaba, yo decía que en esta parte importante de que se gobierne de esa manera, cuidar tanto, porque la experiencia que la historia nos va marcando nos hace saber y ver que de verdad debemos que tener muy en cuenta a quienes estamos escogiendo para que gobierne este país, siempre desde el rango más
bajo hasta el rango más alto, que escojamos a la gente adecuada, además que tengan una capacidad adecuada, ¿no?, para gobernar nuestro país. Así es, porque, bueno, pensando lo que acabas de decir, me queda esta reflexión. Caray, las tribus elegían al más fuerte. ¿Y nosotros qué estamos escogiendo en estos tiempos? Así es. Porque fíjense, algo que dice un gran analista económico, se los recomiendo mucho, Macario Schettino, dice que estamos escogiendo machos alfa, gritones, bravucones, populistas, autoritarios. Fíjense nada más qué interesante. Claro que por supuesto se refiere mucho a gente muy cercana a nosotros, ¿no? De nuestros gobernantes aquí de esta parte de Norteamérica. Y por supuesto, pues en Sudamérica también tenemos por ahí otro, ¿no?, que no canta mal las rancheras. O sea, es un tema que hay que analizar, porque estamos llegando a una época donde se supone que mucha ciencia, se supone que mucha evolución, y sin embargo escogemos como en la época primitiva, ¿no?, cuando teníamos miedo, dice Macario, y entonces escogíamos a uno que venga a defendernos, que venga a cuidarnos, a protegernos. Y fíjense que en realidad vamos a pensar muy bien qué necesitamos, ¿no? Necesitamos más protección, más administración, más, ¿cómo les diría?, más liderazgo, porque finalmente un tata no aplica, no aplica. Eso de tener grandes sectores empobrecidos, ignorantes, faltos de oportunidades, no es el México que nos merecemos. El México que nos merecemos es un lugar lleno de oportunidades para que todos podamos alcanzarlas. Un lugar donde se busca la prosperidad. Eso es lo que decía desde las 7 leyes constitucionales, que para qué gobernaba este presidente y este consejo de gobierno, más estos ministros, más este supremo poder conservador, por la prosperidad y el bienestar general. Así decía las bases, el texto constitucional. Entonces, fíjense nada más, en este momento no estamos yendo ni a la prosperidad ni al bienestar general, ¿no? Nos están diciendo que con un par de zapatos, nos están diciendo que con un coche viejito, en el estado en que se encuentre. O sea, eso no es la prosperidad. Pero lo bueno del federalismo, porque ahorita estamos hablando del centralismo, pero lo bueno del federalismo es que a mí me puede estar diciendo ese discurso el gobierno federal, y a mí el gobierno de mi estado me está diciendo vamos a la prosperidad. Así es. Vamos a trabajar, es. Vamos a las oportunidades. Entonces, eso es lo malo del centralismo, que no existe esa voz discordante que puede decir, pues lo siento, pero por lo menos este grupo humano que está dentro del grupo grande, pues va para otro lado, ¿sí? Entonces, bueno, esto porque vamos a hablar de los territorios, ¿sí? Esto es bien importante también en un momento más, pero bueno, primero, para no adelantarme, voy a terminar nada más el tema del Poder Judicial, porque hay algo interesante que decir. No había mucha gente que pudiera ser nombrada, pues obviamente para jueces, incluso los de jueces de paz. Entonces todos los cargos se consideraban perpetuos. Hoy en día lo que tenemos pues es la carrera judicial, donde claro que puede ser perpetuo o vitalicio, pues mientras vayas cumpliendo metas, mientras te vayas desarrollando dentro de la carrera, donde empiezas desde los puestos pues de menor jerarquía y de menor rango y salario, y vas escalando, ¿no? Eso me parece pues muy razonable para que las personas que se queden finalmente y que puedan llegar incluso a ministros de la Corte pudieran ser gente con gran experiencia. Desgraciadamente, bueno, en este sexenio vimos que nombraron a gente muy afín al mandatario nacional, más que a gente que tuviera pues mucha experiencia en el ramo de la administración de justicia. Pero bueno, esto puede cambiar. Algo que no podían hacer los tribunales, tanto en el caso concreto de la Corte como los tribunales superiores de justicia, y sí quiero dejarlo bien claro, es que no se podían meter en temas ni económicos, ¿sí?, ni de gobierno. Entonces, otra vez, no había controversias constitucionales, no había acciones de inconstitucionalidad, no había amparo. Ajá. Entonces, pues finalmente estábamos a merced del gobierno, de que pues eran los mejores de la época y tampoco había como muchos, ¿no? Entonces, pues ahí esa era esa época. Ahora no, ahora tenemos a muchos para poder elegir.
y espero que cada día seamos más, ¿no? Gente que vamos para adelante, gente que nos preparamos, gente que buscamos la prosperidad de nuestro país. Entonces, tampoco el Tribunal Superior de Justicia de los Estados se podía meter en esos terrenos, y que pues esto implicaba precisamente confiar demasiado en las autoridades que se tenían, y máxime pues así suele ser el centralismo. Es lo que quisiera el mandatario nacional hoy. Le molesta mucho la crítica. Le molesta mucho que los periodistas encuentren información que él no quisiera que se revele, por eso esconde mucha información, por eso está reservada los contratos de las vacunas, los estudios del Tren Maya, los estudios del Felipe Ángeles, presupuestos. Entonces, eso es un tema exactamente, no podemos nosotros mantenernos, hoy en día por eso se considera opacidad, y máxime cuando él quiere que desaparezca el instituto que nos provee precisamente de la información. Esto es bien importante decirlo, que se generó porque gobiernos anteriores también tenían un grado de opacidad. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que se hizo la reforma y se generó este organismo autónomo, que se generó un organismo muy caro, pues sí, porque es altamente especializado, que podría ser menos caro quizá, pero eso no significa que deba desaparecer en ningún momento, porque entonces nos volvemos con una democracia más débil, ¿sí? Una democracia endeble que no nos va a llevar a nada, ¿no? Entonces, ya para terminar el Poder Judicial, nada más decir que sí ya había ciertas garantías, lo que hoy llamamos el debido proceso, pues no podía haber confiscación, tortura, no podía haber confesión por parte del imputado, ¿no? Una confesión forzada, por supuesto. Obviamente sí había ya embargo de sus bienes, pero en caso de que no mereciera pena corporal, pues se quitaba este embargo de los bienes, ¿no? Entonces, pues eso ¿cómo ves? Pues, aquí lo que vemos en toda claridad es cómo hemos ido construyendo a través de los años, a partir de que se instauró la primera constitución de nuestro país y que fuimos construyendo un estado político y un estado jurídico, de cómo hemos ido estableciendo y construyendo poco a poco las bases y los sistemas de nuestro país, como para que después de tiempo vengan y los quieran destruir, como es una construcción de mucho tiempo. No podemos permitir que eso, que tome ese rumbo la vida pública de nuestro país, ¿no? O sea, yo considero que es bien importante que todos ustedes, amigos que nos escuchan, tomemos esa conciencia real de cómo debemos cuidar todo lo que hemos construido. Si tú has construido tu casa y le has puesto la decoración que tú quieres, has comprado la mueblería que tú quieres, el menaje que se te antoja, que puedes tener, le decoras como tú quieras, y viene alguien, se mete y te la quiere cambiar y destruir todo y decirte, no, ese menaje es muy costoso, hay que quitarlo, hay que poner cosas muy, muy baratas, que eso es lo que yo considero que está pasando hoy con quitar tantas instituciones autónomas, y da pena, porque los años que se trató de ir construyendo poco a poco para hoy irlas desapareciendo, es que de verdad da rabia, da indignación, no podemos permitirlo, amigos, hay que poner atención en lo que está pasando en este país. Bueno, pasamos a la guerra contra Francia en aquella época del centralismo. Sí. Hay una en la historia, la famosa guerra de los pasteles, ¿no? Estamos hablando, bueno, que además a todo lo que abarca el estudio de la vida pública de nuestro país, la vida de relaciones exteriores, porque a partir de que México es independiente, de que se declara la independencia de nuestro país, entramos al ámbito internacional, y entonces después del reconocimiento de nuestro país como una república e independiente, empezamos a recibir el intercambio diplomático de los embajadores que empiezan a llegar a México, ¿no? Entonces empezamos a hacer ese juego que se hace en el mundo entero de recibir agentes diplomáticos, que son los representantes de los gobiernos que nosotros recibimos y que enviamos nosotros, ¿no? Entonces, en esa época había un pastelero, ¿no? Yo no sé, porque la historia, todo lo que vamos leyendo y entendemos,
este hombre venía de Francia, ¿no? Y se instala en México por ahí de 1814 y pone una pastelería. Y además como el estilo que se hace que es, bueno, en México ya los tenemos, pero que se inició en Europa, aquellos cafecitos donde entrabas a comprarte el pastelito y te sentabas y te servían un café, un cappuccino, que es lo que se toma tanto en Europa, y te comías tu pastelito y muy a gusto. Entonces ese hombre llega, instala aquí su pastelería o su cafetería y empieza a vender sus pasteles, ¿no? Entonces un día llegan unos soldados y se sientan ahí a tomar los pasteles y el hombre les dice, no se preocupen, estoy honrado de que ustedes estén aquí, no deben nada. O sea, los soldados se van. Y al cabo de tiempo le dice al embajador de Francia, oye, vinieron unos soldados, comieron y se fueron sin pagar. Yo no puedo permitir que me hagan esto, yo quiero que me devuelvan y que me paguen lo que se comieron. Entonces empieza el embajador, porque es que además hay una cosa chusca aquí, porque aunque parece un cuento, es que así fue realmente. Lo que pasó es que aparentemente ese hombre al pastelero lo había mandado el gobierno de Francia porque yo creo que era la época en que ellos necesitaban recursos, entonces encontraban que había recursos fuera de su país, entonces querían como aprovechar la situación y el embajador va y habla era entonces Bustamante, el presidente de México, y le dice que sus soldados fueron a comer pastel de este hombre francés, de su ciudadano, y que necesita que paguen, pero que ahora la cuenta había subido tanto que estaba en 600,000 pesos. Dice que de aquella época 600,000 pesos equivalía como, imagínense ustedes, si pagaron 2 millones por el territorio, 600,000 pesos era un dineral, si pagaron por 2 millones por aquella zona que después habían vendido a los Estados Unidos. Era un dineral lo que le estaban cobrando. Entonces, como México dijo, no tengo para pagar, empezó el conflicto. Y fue ahí cuando empiezan a hacer un conflicto real, que parece chusco, pero de verdad hubo un conflicto con tropas francesas que entraron por Veracruz y empezaron a armar hay una revuelta con el gobierno de México, con el ejército mexicano, donde pues ahí Santana vuelve otra vez a la acción y pierde una pierna, que es una cosa que ocurrió. Y bueno, finalmente terminan perdiendo ante los franceses para después terminar quedando ya haciendo una negociación para poder pagar esa deuda, que a la postre realmente no era justa y no valía, pero pues eso se lo sacaron así. O sea, los timaron como también en Texas los timaron y como bueno, fue siendo timado el gobierno. Qué terrible. Así es. Bueno, pues ahora sí que ya no queremos que nos timen ni nuestros propios gobernantes ahora, que es lo que nos pasa. Vamos a un corte y no se vayan, seguimos con ustedes. Muchas gracias. Canal Foro CX. Produce tu contenido audiovisual con nosotros. Transmisión en streaming, logotipos y anuncios. Formato de televisión con creatividad e innovación. Aquí, en Canal Foro CX. ¡Hola, amiguitos! ¡Soy Don Chucho! ¡Yo, Macarita! Queremos invitarlos a grandes y pequeños a ver las peripecias de Don Chucho y su familia. Aquí en el Canal Foro CX. Instalación de malla ciclónica. Cotizaciones sin compromiso. Cercas de Celaya. Para uso industrial, residencial y deportivo. Cobertura en Celaya, La Región y Querétaro. Visítanos en Facebook. Hola, te invitamos a ver tu programa Modela TV. Nos acompañará una consultora de imagen que nos dará tips y consejos para vestir mejor. Canal Foro CX marca la diferencia. Somos Frena, Frente Nacional Ciudadano.
Los mexicanos que amamos este gran país queremos verlo triunfar. Pero con López Obrador hemos tenido la peor caída económica de la historia. El desempleo se ha disparado exponencialmente y miles de familias simplemente se hunden en la pobreza. En Frena, queremos que México salga de esta crisis y camine hacia el primer mundo. Y para eso, te presentamos un resumen de nuestra visión económica. Estamos viviendo una gran transformación mundial rodeados de tecnologías muy poderosas que lo están cambiando todo, como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, robótica, nanotecnología, biotecnología, entre otras. México tiene que integrarse a esta revolución y para esto necesitamos un cambio drástico en nuestra mentalidad. Nuestra visión debe estar enfocada hacia el futuro. Por lo tanto, requerimos fomentar el desarrollo y crecimiento de innovación en las empresas y gobierno. Privilegiar la inversión en ciencia y tecnología para provocar el surgimiento acelerado de nuevas empresas en el país. Capacitación intensiva en habilidades de mentefactura para que los trabajadores puedan acceder a mayores niveles de ingreso, porque los sueldos en la economía del conocimiento están arriba de los $15,000 anuales por habitante, mientras que los de manufactura están en $6,000 anuales. Además, la manufactura está siendo desplazada por la automatización. Buscamos fomentar el capitalismo social para que los empresarios generen condiciones justas para sus trabajadores y proveedores, además de cuidar el medio ambiente. Tenemos que ser socialmente responsables, fomentando el uso de energías verdes y renovables. Fomentaremos la educación financiera y la cultura emprendedora en todos los niveles de la población. Tenemos, y esto es una obligación, que incorporar a los sectores que hasta hoy han sido olvidados, desarrollando nuevas habilidades tecnológicas en ellos y facilitando recursos para que inicien su propio negocio. Tenemos que capacitar y aumentar el poder productivo de los trabajadores del campo con tecnología de punta. Tenemos que enseñar a los comercializadores a exportar a través de plataformas digitales y conocimientos avanzados en comercio electrónico, como lo está haciendo el gobierno de Guanajuato con el proyecto Aldeas Digitales. Pues sí, amigos, como pueden ver, tenemos por aquí uno de los grandes logros de Frena que estamos trabajando, que somos un grupo de mexicanos al que ojalá que te sumes. Solamente tienes que entrar a nuestra página frena.com.mx, porque esa es la visión. Pero si se fijan, tenemos una interesante mención ahí en el video que finalmente no hicimos nosotras, que somos guanajuatenses, que habla de, pues menciona el estado de Guanajuato con la aldea digital, ¿no? Y también le faltó mencionar que estamos en la mentefactura también ya, por la visión, como les decía, de un gobernador. En este caso, resaltando las virtudes del federalismo, o sea, no importa si en el centro tienen una visión, si una parte del territorio nacional, un gobierno local, tiene una visión de futuro, una visión de prosperidad, pues podemos aguantar, ¿no? Podemos resolver, podemos ir sorteando la dificultad. Sin embargo, si fuera centralista el tema, pues ya estaríamos todos en lo mismo, ya no podríamos aspirar a resolver las cosas tan fácilmente. Entonces, eso es muy importante, por eso en estas elecciones del próximo junio, tenemos que pensar en eso, tenemos que pensar en qué México queremos y así es como debemos de dar nuestro voto. Entonces, como les digo, este voto de confianza lo hicieron la gente del Consejo Rector de Frena, obviamente con opiniones diversas de todos nosotros, pero le hacen un par de menciones a temas que está atendiendo el gobierno del estado y que además no está atendiendo todo lo que se menciona ahí en Frena, pero que por supuesto podemos aspirar todos los mexicanos a hacerlo. Y además es que, ¿saben? A mí me da un orgullo ver las cosas, el trabajo que está haciendo Frena, porque estamos trabajando todos para hacer que este México prospere y vaya hacia adelante. Nosotros estamos con una idea ciudadana totalmente. Es a partir de nosotros los ciudadanos, poniendo ahí en la mesa nuestro talento, nuestra visión de futuro,
viendo lo que está pasando en el mundo entero, que esta globalización que se ha dado en lo que estamos viviendo, que sirva para que entendamos cómo se da en otros países que avanzan, que progresan, que queremos nosotros lo mismo, estaba viendo ahí los autos eléctricos, cómo cargan la energía. Esto yo lo vi en Noruega, cómo se carga la energía de los autos eléctricos, porque tienen las tomas ahí hagan de cuenta como si vas a estaciones de gasolina y ahí están las tomas, y incluso afuera de la empresa tienes como la instalación y pones el cargador a tu auto, mientras tú estás trabajando se está cargando. Imagínense ustedes, ¿para qué quiere México en este momento de la historia una refinería que solamente, a mi gusto, es un cuento para estar desviando dinero? Porque yo no le encuentro una utilidad a esa famosa refinería que ha sido un fracaso total, estar desviando recursos. O sea, ¿por qué? Porque a la postre eso no nos va a servir para nada. La tecnología avanza, va cambiando todo, el mundo va avanzando y tenemos que subirnos a ese tren de avance, de tecnología, de cosas nuevas, de innovación. Y nuestro país tenemos que tener esa visión de futuro, que nuestros niños crezcan creyendo en eso, que ellos van a tener esa ambición de decir, yo quiero ser un ingeniero y quiero crear cosas importantes para este país y quiero hacer cosas importantes. Los agricultores, hay tanta innovación en los países avanzados, Alemania, Israel, que tienen unas tecnologías extraordinarias en cultivos. Podemos copiar tantas cosas, lo que se está haciendo tan solo en los Estados Unidos, en Canadá. Tenemos que ir a la vanguardia, tenemos que avanzar. Esa es la visión de futuro, no este rezago que tenemos hoy con este gobierno de, las instituciones al diablo, hay que quitarlas, hay que quitar todo, hay que desmantelar el país, hay que destruirlo. O sea, no queremos eso, queremos un país que avance, un país que crezca. Frena tiene esa visión de futuro, queremos poner nuestro talento al servicio de todos nuestros compatriotas, mexicanos, amigos, hermanos, que nuestro país avance, nuestro talento al alcance de todos. Hay que crecer, innovar, tenemos toda la facultad para hacerlo. Tenemos que cambiar la visión, tenemos que escoger a las mejores personas para que gobiernen este país. Así es, gente preparada, gente que esté pensando en la prosperidad. Así es. Tal como lo decían en la antigüedad, definitivamente es necesario que podamos tener a esos gobernándonos, y esos son los que deben de postularse, y si no se postulan ellos, pues entonces ahora sí que vamos a tenerle que hacer como con los concursos estos que ya deben pasar a la historia, ¿no? Pero que no han pasado a la historia, no terminan de pasar, los de la belleza que dicen denúnciala, pues entonces nosotros vamos a denunciar a gente capaz, ¿sí? A buenos administradores que sepan de finanzas, que sepan de economía, que sepan de administración pública. Bueno, de hecho, dicho sea de paso, pero es que lo que dije de nuestro gobierno y la visión del Estado, pues no es gratuita, porque finalmente tenemos a alguien que tiene maestría en administración pública. Entonces digo, hay que poder elegir a gente que va a llevarnos a un mejor destino, ¿sí? Eso es lo que necesitamos los mexicanos, no mesías, no gente que nos promete que todo lo va a resolver en 5 minutos, en 10 minutos, no estos autoritarios que menciona Macario, estos machos alfa gritones, y manipuladores y mentirosos, de hecho. No, necesitamos gente que además nos va a tener que dar malas noticias, porque tenemos serios problemas por resolver y los mexicanos nos vamos a tener que poner las pilas. Hay noticias que vamos a tener que enfrentar todos juntos, y que es mejor hacerlo así y no que le estén pasando a otras generaciones la pelotita y la pelotita y la pelotita a cada rato. Eso es lo que está pasando normalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya saben, el tiempo se nos ha terminado, es muy tirano, de hecho pues vamos a seguir hablando de estas cosas, ahora vamos a tener la otra parte del tema del centralismo. Me despido de ustedes, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, le agradezco mucho a nuestro equipazo de producción, soy Nancy de Santiago y los veré la próxima semana cuando nuevamente sea el momento de ponernos en acción con las participesas. Amigos, tomemos en verdad este reto, vamos a construir el México que todos queremos, vamos a poner nuestro talento a disposición de todos y nuestras ganas, vamos a buscar a las mejores personas que gobiernen este país, vamos a buscarlos, dice Nancy, hay que denunciar a los talentos, hay que hacerlo.
Qué gusto estar con ustedes. Como siempre, de verdad es un placer compartir todo lo que traemos en la cabeza para dárselos a ustedes, para que vayamos construyendo esto que nosotros queremos, primeramente que entiendan por cómo está hecho nuestro país, cómo se constituyó, para no permitir que venga nadie a engañar para decir, va a ser mejor y lo están destruyendo. No, o sea, ustedes tienen que saber, no está mejor, hoy está peor y no queremos eso, queremos que avance. Entonces, esa es la idea central de esto. Pues continuamos en el próximo programa trayéndoles de nuevo todo esto que nos da tanto gusto darles. Que Dios los bendiga, Dios bendiga sus casas, sus familias, que Dios bendiga nuestro país. Buenas tardes, soy Arely. Gracias.